Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Esto es Crímenes de Córdoba, aquí en Canal C, como todos los martes a las 23 desde hace 4 años. En el programa de hoy vamos a tratar un hecho de inseguridad candente, lo que está sucediendo casi a diario y desde hace bastante tiempo, los asaltos en la vía pública a cargo de motochoros que tienen como víctimas a gente que está trabajando, a gente que va caminando, a gente que está saliendo de su casa. En este caso vamos a referirnos a lo que se llama el crimen del delivery. Cuando hablamos de delivery queremos decir la gente que hace repartos. Esto que en la pandemia se puso tan en boga porque era necesario llevar productos de un lado al otro sin que la gente tuviera que salir de casa, pero esto fue en 2013. Antes que nada les decimos que ya en Crímenes de Córdoba, hace 3 años, en septiembre de 2020, hicimos el programa Barbarie en Valle Escondido, cuando a un delivery que iba a uno de los barrios de Valle Escondido le levantaron una soga y le rompieron el cuello de una manera irresponsable. Quien quiera ver ese programa lo puedas ver a través de YouTube. Se llama Barbarie en Valle Escondido, el programa de Crímenes de Córdoba. Pero ahora volvemos a 2013 cuando representamos este caso, el que tuvo como víctima al trabajador, a Maximiliano Javier Zona. Javier Zona era un chico, un joven de 25 años que jugaba muy bien al fútbol en el Club Las Flores y que se encontró con otros jóvenes que jugaban por la zona que lo asaltaron cuando iba a hacer un reparto de unas pizzas del negocio que acababa de comprar y le hicieron un disparo y lo mataron. Estos jóvenes luego fueron llevados a juicio y veremos cómo termina el caso, pero primero presentamos este caso, les explicamos cómo fue que se frustró un proyecto de vida de este joven de 25 años llamado Javier Zona, en el sur de la ciudad de Córdoba. Aquí está el informe. La historia los había encontrado en el pasado jugando al fútbol en el Club Las Flores, y el destino hizo que varios años después volvieran a cruzarse una noche en el mismo barrio. Mientras que uno se subía a la moto para ganarse la vida repartiendo pedidos de comida, los otros salían a la calle armados para hacerse dueños de lo ajeno. De compartir equipo a la traición de un disparo por la espalda. El balazo terminaría con la vida del delivery y el vínculo previo con la prisión perpetua de uno de los ladrones. Hoy, en Crímenes de Córdoba, el caso de Maximiliano Javier Zona, el joven que mataron una semana después de que compró una pizzería. Javier Maximiliano Zona dividía su vida entre el fútbol y el trabajo. Vestía la camiseta número 7 y su entorno coincide que era un talentoso. Fue goleador en el Club Las Flores, que queda cerca de su casa, en el sur de la ciudad de Córdoba. Mami, si alguna vez me pasa algo, dona mis piernas para que otro tipo pueda tenerlas y ser tan bueno como yo. Bromeaba cada tanto. Como todo joven, Javier tenía un proyecto de vida. Quería vivir con su novia, Tatiana, y ser dueño de un local de comidas. Para eso, trabajaba 8 horas como repositor externo en una empresa y de noche hacía delivery en una pizzería del barrio. Con mucho esfuerzo logró comprar el local de comidas rápidas en cuotas. La rebautizó como Zona Sur y como era todo a pulmón, él mismo seguía haciendo delivery en su moto. El sábado 10 de agosto de 2013, a eso de las 23:15, fue a entregar un pedido a la casa de su tía en Wenceslao Escalante al 200 del barrio Artigas, también en la zona sur de Córdoba capital. Cerca del domicilio, 2 jóvenes en una moto lo interceptaron y lo amenazaron para robarle su Honda Wave 110. Javier salió corriendo, pero los delincuentes le dispararon por la espalda. Ellos
escaparon a toda velocidad en la moto negra en la que circulaban, mientras que la víctima quedó tirada sobre la calle con un disparo en la nuca junto a su moto. Maximiliano Javier Zona fue diagnosticado de muerte cerebral esa misma noche. Un día después del hecho, su corazón dejó de latir en el hospital de urgencias. De algún modo, la familia cumplió su anhelo y donó sus órganos. En el primer bloque vimos cómo se produjo el crimen de Javier Zona y se frustró un proyecto de vida con su novia Tati, con sus padres, con su familia, con su club, con su fútbol, con su trabajo. Todo eso quedó truncado de repente por dos irresponsables que comenzaron a ser buscados intensamente por la policía. Demoraron más o menos una semana, primero en darse cuenta quiénes eran, de acuerdo a los testigos, y luego en hallarlos. Este es el informe de cómo los capturan y cómo van luego hacia el juicio. Pasaron casi 2 semanas para que caiga el primer sospechoso del crimen de Javier Zona, el delivery de 25 años. El 23 de agosto detuvieron a Héctor Medrano, alias El Oreja, y al otro día a Luis Ángel Cisterna, conocido como Brasita, de Barrio Kennedy. La presencia de varios vecinos en la cuadra y un minucioso trabajo de recolección de pruebas permitieron dar con los dos principales acusados. En junio de 2014, antes del primer aniversario de la muerte, el fiscal de instrucción, Guillermo González, envió a juicio a los sospechosos por el delito de homicidio calificado. El más complicado era Luis Ángel Cisterna, a quien se lo responsabilizaba de haber ejecutado el disparo aquella fatídica noche en Barrio Artigas. Brasita, como se lo conocía en el barrio, había sido compañero de fútbol de Javier Zona. Pertenecía a la barra del Club Las Flores, el equipo donde jugaba Javier, y vivían en la misma zona de Córdoba capital. En este contexto, el abogado querellante Carlos Nagy solicitó en el juicio que se cambie la carátula a homicidio criminis causa, un delito más grave que implica que el agresor mató para lograr su impunidad y que contempla una pena de prisión perpetua. El juicio por jurado popular en la Cámara Sexta del Crimen de la Justicia de Córdoba comenzó en marzo de 2015 con el fiscal de Cámara Marcelo Altamirano. De acuerdo a la investigación, 2 motochoros sorprendieron al delivery en su Honda Wave 110 al momento de la entrega de un pedido. Javier Zona se resistió al asalto y se produjo una pelea a las trompadas con los 2 ladrones. De pronto, la víctima quiso escapar en busca de ayuda. Allí fue cuando uno de los acusados le disparó por la espalda con un revólver calibre 22 a 1,5 metros de distancia. La hermana de la víctima, Janina Zona, declaró como querellante y contó en la audiencia que Brasita le había vendido un celular a Javier. Otro dato fue que la prima de Cisterna trabajaba en el local de comidas rápidas en el que Zona era delivery. Esta situación complicaba aún más al principal sospechoso y avalaba la hipótesis de un conocimiento previo entre víctima y victimario. Los acusados sostuvieron durante todo el proceso ser inocentes del homicidio y que lamentaban la muerte de Javier porque supuestamente eran amigos. Sin embargo, el fiscal de Cámara, Marcelo Altamirano, admitió el agravamiento de la figura penal pedido por la querella. El jurado popular condenó a prisión perpetua al asesino Luis Ángel Cisterna Gilabert, alias Brasita, por ser responsable de homicidio crimen cause y robo calificado por el uso de arma operativa. El argumento fue que mató a Zona para que no lo denunciara y lograr su impunidad. Su cómplice, Héctor Darío Medrano, alias Oreja, fue declarado culpable por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma operativa y recibió 15 años de prisión.
Pese a la fuerte custodia policial, la lectura del fallo debió suspenderse porque los familiares de los acusados reaccionaron con violencia e insultos. Los disturbios continuaron en los pasillos de Tribunales 2 y terminó con las detenciones del padre y el hermano de uno de los condenados. Este es un resumen de todo lo que pasó en el caso, pero ahora iremos en detalle. Primero, cómo llegaron los padres de Javier al juicio como querellantes, patrocinados por el abogado Carlos Nagy. Escuchemos primero cómo expresan ellos su dolor una vez que se escucharon los alegatos de este juicio. ¿Cómo fue la vida de ustedes después de lo ocurrido? Ahora se nos está haciendo muy difícil a nosotros, porque al no tener nuestro hijo, difícil porque destruyeron nuestro hogar, en palabras. Con angustia infinita, los papás siguieron en la Cámara Sexta del Crimen los alegatos por el asesinato de su hijo Javier Maximiliano Zona, de 25 años, ocurrido en Barrio Artigas en septiembre de 2013. Sucedió cuando hacía el delivery de su propio negocio. Al final de la audiencia, la defensora negaba la responsabilidad de los acusados, cosa que fue obviamente rechazada por el papá de la víctima. Lo han dicho y lo señalan, ha sido brazo, ha sido la oreja. ¿Cómo entonces? A ver, ¿quién ha sido? No sé, ¿Han sido estas jornadas en que ustedes tuvieron que estar ahí adelante de los acusados? Durísima, o sea, muy duro, o sea, para nosotros es algo muy fuerte, muy duro volver a revivir lo que pasó 1 año y 8 meses o 7 meses, tener que estar de vuelta en el mismo lugar y viendo y todos redactando el lugar donde había caído nuestro hijo, a dónde le pegan a nuestro hijo, es algo muy duro. O sea, no. ¿Qué esperan ustedes de este proceso con respecto a los acusados? Que se haga justicia. Realmente que se haga justicia y los años que le tengan que dar, que los paguen. No queremos venganza de ninguna manera, vuelvo a repetirlo como lo dije en otras oportunidades, pero sí quiero justicia, quiero que se haga justicia. Los acusados son Héctor Darío Medrano, de 26 años, y Luis Ángel Cisterna, de 27, para quienes el fiscal pidió 15 años de prisión y prisión perpetua respectivamente. Estoy convencido, a partir de los datos de la prueba, que estos dos sujetos son autores del hecho. Y por eso se ha dividido la responsabilidad. Al que mató, que es Cisterna, prisión perpetua, y al que no mató, 15 años, porque esa persona estuvo solamente en la intención de robar. No era necesaria la muerte, dijo usted. No era necesaria la muerte para nada, si Zona iba escapando. Nada más que como ahí se dan cuenta que lo reconoció, Cisterna extrae de su cintura el arma de fuego y le efectúa 2 disparos. Uno de ellos impactó en la cabeza. ¿Cuál es el delito que cometieron? Cisterna, homicidio criminis causa y robo calificado. Y Medrano, homicidio en ocasión de robo. La sentencia, mediante jurado popular, será el jueves próximo. Y antes de la pausa, el fiscal Marcelo Altamirano decía que no era necesario matarlo. Fue un impulso que tuvo el delincuente, que prefirió quitar la vida a la otra persona que ser acusado por un robo. Por suerte, la justicia luego logró capturarlo y darle condigno castigo, que fue de prisión perpetua. Pero antes del final del juicio, antes de escuchar la sentencia, en todo juicio se escucha la última palabra de los acusados y si hay querellante, como en este caso los papás o los familiares de la víctima, la penúltima palabra. Ahora vamos a escuchar a los padres hablando de quién era Javier, de lo que sufrieron por todo esto, a los acusados mintiendo que ellos no eran responsables y fíjense cómo muchas veces ellos mismos se creen y a sus familiares les hacen creer esas mentiras. Fíjense, después les voy a explicar por qué esto de hacerle creer a los familiares. Adelante. Él tenía muchos sueños para realizar. Él estaba de novio hace 1 año y medio con Tatiana, al cual soñaban vivir juntos, formar una familia,
Pero todo lo que soñó Javier se terminó, se desvaneció. Y a nosotros, como padres, se nos fue la mitad de nuestras vidas con él. Pero la otra mitad nos mantiene para seguir de pie, para pedir justicia. Las palabras de Patricia Agüero, mamá de Javier Maximiliano Sona, el joven delivery que fue asesinado en agosto de 2013 en Barrio Artigas, emocionaron a los miembros del jurado y al público presente en la Cámara Sexta del Crimen. Luego hablaron los dos imputados, Luis Ángel Cisterna Gilabert, a quien se le pide prisión perpetua, y Héctor Darío Medrano, para quien se solicitan 15 años de cárcel. Ambos se declararon inocentes. Pido justicia por Javier y por mí, porque soy inocente, me siento muy mal por lo que me está pasando. Y quiero que sea justicia por Javier y que los verdaderos asesinos paguen por lo que hicieron. Yo era amigo de Javier y me duele que esté acá sentado pasando por esto. Quiero decir que soy inocente. Siento también el mismo dolor que sienten ellos, porque también Javier era muy amigo mío. Siempre estábamos juntos a las tardes con él cuando yo venía a trabajar. La última vez que lo hablé fue esa tarde que estuvimos ahí, el día del hecho ese. Y también siento el dolor fuerte y pido justicia por todo esto, porque ¿cómo puede ser que nos estén culpando de algo que no hemos cometido? Los padres de Javier no les creyeron a los imputados y negaron que hayan sido amigos de su hijo, como ellos aseguraron. Dijeron además que van a seguir luchando para que se haga justicia. Se han declarado inocentes ellos. ¿Usted le cree? No. ¿Tiene la certeza de que ellos lo asesinaron? Sí, por todos los dichos y todos los testigos que han dicho que los reconocieron a los dos. Le creo, no le creemos. Todos los testigos, incluso los testigos citados por ellos, dijeron también de que no eran gente de buen vivir. Los mismos compañeros de ellos citados dijeron que eran malandros y que andaban en la joda. No eran amigos de Javier, no eran amigos de Javier. Son mentiras, no eran amigos, lo conocían. Sí, porque no compartían cancha. Cuánto cinismo los acusados, que no solo mintieron que eran inocentes, también mintieron frente a los padres de la víctima, que Javier era amigo de ellos y que lo sentían mucho. Pero también le mintieron a sus familiares, haciéndoles creer que ellos no tenían nada que ver. ¿Por qué decía esto? Porque grande fue la sorpresa de los familiares cuando escuchan el veredicto. Quiero que escuchen la lectura de la sentencia y la reacción que tienen los familiares de los dos acusados, disconformes, por cierto. Escúchenla, esto es muy interesante. El tribunal resuelve, primero, declarar a Luis Ángel Cisterna Gilabert autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa e imponerle la pena de prisión perpetua con accesorios de ley y costas. Declarar a Héctor Darío Medrano autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego. Imponerle la pena de 15 años de prisión con accesorios de ley y costas. Artículo 5, 9, 2,
Cuánto dolor, ¿no? Porque también la familia de los asesinos sufren estas cuestiones. Y el absurdo de ver al familiar que tiene que ir a la cárcel de por vida en un caso y por 15 años el otro. Pero bueno, ellos mintieron, les mintieron que eran inocentes y no tuvieron ninguna piedad tampoco con la víctima, a quien dejaron sí su proyecto de vida y a todos sus familiares sin él. Este ha sido un ejemplo más de la inseguridad que reina en las calles de nuestro país y de cómo para alguna gente, por un poco de dinero, por una moto, la vida no vale nada. Y aprietan un gatillo como si fuera a apretar el botón de un televisor. No es así, no es así. No razonan y no tienen acaso conciencia de lo que vale una vida. Y se la arruinan después yendo a la cárcel. Esto ha sido nuestro Crímenes de Córdoba de hoy. Esperemos que les haya parecido interesante el enfoque y que nos sirva para reflexionar sobre lo que estamos viviendo en la inseguridad de Córdoba. Gracias. Thank you.